Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. La víspera de San Mateo, aquí estamos en este jueves, precisamente vamos a hablar de las fiestas de San Mateo enseguida porque hay alguien que lo está viviendo y de forma intensa, por devoción y por obligación, como van a ver enseguida, uno de nuestros contertulios. Bienvenidos a esta tertulia que, como les decíamos, completa la semana porque ahora estamos con ustedes de lunes a jueves. Mariano Rajoy le ha dicho hoy a Mas que, perdón por el chiste tan malo, que no más, que ni una más, que nada de pacto fiscal, pero que ni ahora, ni dentro de una semana, ni dentro de 15 días, ni dentro de unos meses. Mas se ha ido de Madrid como gato escaldado y ha prometido, no sé si venganza, pero por lo menos ha dicho que desde luego se va a pensar muchas cosas. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, vamos a hablar de eso, pero ya decíamos también, vamos a comenzar hablando de las fiestas de San Mateo, que es donde estamos, en Oviedo precisamente, y aunque emitimos para toda Asturias, pues evidentemente eso es noticia también. Con nosotros está David Acera. David Acera es actor y, iba a decir, gogó no, pero camarero camarero del Rincón Cubano. Bueno, os toca hacer de todo, me imagino. Sí. Bueno, yo soy... muchas gracias y muy buenas. Pues, hombre, me toca, desde luego, trabajar en las tablas. En el Rincón Cubano desde los 11 años llevo colaborando y sí, allá la verdad es que hacemos de todo, tanto con los compañeros de la Asociación Cultural Isidoro Acevedo como con la gente del Partido Comunista, pues estamos apoyando a la Revolución Cubana y también animando las fiestas de Oviedo y animando la ciudad también. ¿Y el truco de los mojitos cuál es? No se puede decir. Es secreto de Estado. Secreto de Estado. Lo que sí puedo decir es que siguen estando tan buenos este año como en los precedentes, o sea que la gente se puede pasar por ahí y yo sirvo a todos, no hay problema. Pero este año le habéis puesto el IVA ya, ¿no? ¿Ha subido el IVA o qué? Mantenemos precios. Se mantienen precios. Somos así de gallos. La verdad es que, bueno, como el trabajo que ahí se hace es todo trabajo voluntario, pues bueno, podemos hacer eso. David, ¿se está notando la crisis en las fiestas de San Mateo, no? Yo diría que sí. No en el, digamos, en el fervor y en el ánimo de la gente que se lanza a disfrutar, bueno, sobre todo la parte que yo considero que es el alma de la fiesta, que son los chiringuitos, que es esa parte popular y demás, pero sí es verdad que a la gente se la ve pues muy fastidiada económicamente, la gente, hay mucha que se lleva su propia bebida de casa, incluso hasta el bocadillo y estas cosas, yo lo he visto. La petaca, ¿no? Sí, o compartir un bocadillo entre 4 y una cañita y tal, eso sí me ha tocado verlo. Pero bueno, se trata de que podamos seguir disfrutando las fiestas, sea como sea, ¿no? Y desde luego, bueno, desde la gente de los chiringos sí que vamos a poner nuestro grano de arena, como siempre, para que eso pueda seguir siendo así, eso sin duda. Pero bueno, viva San Mateo y mañana lo pasaremos bien, pese a quien pese. Todavía queda la recta final, ¿no? Claro. Los últimos días. Bueno, con nosotros está también Justo Manzano. Si yo les digo Justo Manzano, probablemente en su localidad de origen o donde le conocen dirán, ¿y este señor quién es? Porque le conoce todo el mundo como Tito Manzano, más que como Justo. Tito Manzano, en asturiano. Perfecto, Tito. Bueno, digo yo que ¿en qué no has estado metido tú? Porque asociaciones de todo tipo, bueno, tu profesión fue profesor, precisamente, pero bueno, perteneces a muchas asociaciones, claro. Todavía en Arriondas estás en alguna de ellas, ¿no? Posiblemente vaya mucho condicionado por la profesión, ¿no? Yo siempre, bueno, soy maestro de toda la vida, como digo yo, que yo me acuerde, pues fueron casi 40 años dando clases por ahí en muchísimos sitios. Empecé en el Entrego, lógicamente, pues fui del Entrego, en la Guardia Carrocera, en Somiedo, en Demués, en Onís, en Ribadesella, en Cangas de Onís, luego sobre todo en la zona oriental, y acabé en Arriondas, pues eso, hace unos 26 años, y siempre fui un hombre inquieto, pues mira, qué sé yo, cada uno sale como sale, ¿no? Ya en mi época de juventud, más jóvenes, en el Entrego, pues estábamos metidos en aquellos movimientos semiclandestinos, porque de aquella época no era fácil estar metido en alguna cosa de estas culturales, sobre todo que sobresaliese un poco de la norma, ¿no? Comenzábamos con aquello de Concello Bable, con el Bable en las escuelas, etcétera, ¿no? Y bueno, era un poco esa inquietud que teníamos un grupo de ellos y que afortunadamente, pues cuando uno va siendo mayor, digo afortunadamente, sigo teniéndolo, ¿no? Y cuando llego a Arriondas, pues lo mismo, ¿no? Inmediatamente, mira, yo me acuerdo la primera introducción, lo primero que yo pensé al llegar a Arriondas, digo, ¿y cómo me meto yo en esta sociedad? Porque mi mujer sí es de allí, pero bueno, era el marido de, ¿no?
Entonces yo jugaba fútbol sala y no por nada, pero bastante bueno, era portero, ¿eh? Y vi un día allí jugando a fútbol sala y dije, yo estoy en lo mío. Claro, hice una exhibición ya exagerada allí porque tal y no sé qué, y ahí empezó la gente, coño, ¿y quién es este chaval? ¿Y quién es tal? Y luego entre eso, bueno, fue premeditado, ¿eh? Dije, yo aquí entro por el fútbol sala y luego yo alternaba mucho y tomabas cacharros y eres dinámico y tal, y bueno, y entré bien en aquella sociedad y a partir de ahí, pues bueno, fui adquiriendo solera, digamos, ¿no? Con todas estas actividades. Luego más tarde fundamos Amigos de Parres, la asociación que presido desde hace desde que empezamos en el 90, ¿no? Y lo que te digo, en un pueblo pequeño como Arriondas, pues todos los movimientos que hay tienes que estar allí, porque es que si no, hoy todavía me decía una señora por la calle, dice, Tito, es que, claro, se necesita gente como tú. Digo, bueno, oye, como yo y el que quiera, ¿no? Nada más que, bueno, el que quiera. En fin, hay que tener inquietud, sencillamente. ¿Y las fiestas de Oviedo desde Arriondas quedan muy lejos o no? Otros años sí, por lo menos los habréis disfrutado. Como decía David, el alma son los chiringuitos, ¿no? ¿O qué? Hombre, hay mucha gente que viene a las fiestas de San Mateo. ¿Desde Arriondas? Sí, con mucha gente. Yo antes cuando era más joven, venía con mi mujer y con un grupo de amigos. Íbamos siempre a tomar el mojito al rincón cubano porque era el sitio, digamos, la meta, ¿no? Era ir allí y tomar aquellos. Yo hace tiempo que no vengo, sí es verdad. Yo sí viví el fiesta de San Mateo en mi época de estudiante. Eran de otra manera, era distinto, pero bueno, tenían su aliciente y yo tengo un recuerdo gratísimo de aquella época, del Oviedo de aquella época. Era un Oviedo más oscuro, era otro Oviedo, pero entrañable, ¿no? Y ya te digo, yo conozco mucha gente que viene exclusivamente y sobre todo al Día de América, ¿eh? Gente que viene al Día de América con silla incluida, ¿eh? Y traen la silla, ¿eh? Sí, vamos, vienen a claro. Tal, y yo voy y me siento, esto es gente mayor, gente, eso, de 70, 80 años y tal, ¿no? O sea, que tienen un poco tradicional el venir al Día de América en Asturias. Porque David le ha tocado ser cronista del Día de América, ¿no? Sí. Los compañeros del comercio, si no me equivoco. Sí, a pesar de ser obetense, pues es la primera vez que veo el Día de América en Asturias, porque, no sé, de pequeño la verdad es que no me llevaron. ¿No habías visto nunca el Día de América? No, de pasada o en la televisión. Realmente el concepto, en principio, nunca me terminó de conquistar, ¿no? Luego sí que es verdad que a raíz de que ayer, pues estuve también viendo que efectivamente es un hecho enormemente popular en la ciudad y bueno, por ejemplo pasaba la gente de Valdesoto, ¿no? Y sí que molaba cómo lo trabajan, porque realmente es todo el pueblo implicado en la construcción de esas casetas, es decir, tiene un sentido mucho más colectivo y popular. También comentaba Emilio del Nido, con el que me tocó nunca mejor comentar este asunto, que antes en Oviedo también era así, que ellos, Emilio, que es toda una institución, por ejemplo, Ciudad Naranco, que hacían sus propias carrozas de los barrios, ¿no? A mí ese concepto me parecería aún más interesante. Pero bueno, ahí estuvimos disfrutando de una parte más de la fiesta, claro. Pero es que separa la ciudad casi, para esto. Mira, lo que comentas sobre las carrozas, yo un año fueron de la SOF, que era, a ver una carroza que teníamos en Arriondas. En Arriondas hay un desfile de carrozas impresionante el día de la fiesta de la Peruvial, del Bollo, ¿no? Salen 30 carrozas o por ahí. Y hay lo que tú comentabas antes, hay competitividad, ¿no? Hay esa lucha a ver quién hace la mejor carroza del mejor barrio, el mejor pueblo, los pueblinos de alrededor y tal. Y un año teníamos una carroza ahí que la había hecho, no me acuerdo yo qué asociación era, y sí fueron, llamé, yo contacté yo creo que era concejal de Cultura, Javier Sopeña, y contacté con él y sí mandó allí a un señor y tal, y estuvieron viéndola y luego, bueno, claro, el problema era traer la carroza, era un coste muy excesivo. Y bueno, al final no vino, pero sí es verdad, como ahora vienen los de Valdesoto, ¿no? Estuvimos a punto de venir. Y luego me enteré que sí que había tenido, me comentaba mi padre, que de los primeros desfiles de América en Asturias, así por los 50, una tía mía sí desfiló montada a lomos de un caballo. Y digo, mira, al final
Bueno, la de ayer era la 62 edición ya, o sea que esto tiene su tradición y como decía antes es que casi separa la ciudad, por lo menos cantidad de gente, yo lo puedo decir hasta por experiencia, para preparar la tertulia del miércoles costó, teníamos que traer gente que no fuera de Oviedo porque nadie de Oviedo quería estar aquí, siempre vienen encantados, pero claro, esa tarde no, porque esa tarde tenían que estar todos viendo el Día de América, que como decíamos llegó a su 62 edición de este desfile, que este año tenía una curiosidad y es que tenía la carroza más alta de la historia del desfile, fíjense si son años, pues hasta no tuvieron una carroza tan alta, que eso obligó incluso a subir los banderines festivos del centro de la ciudad, hubo que ponerlos más altos que otros años, claro, porque si no la carroza chocaría con ellos. Y además de eso, decir que como estamos en época de crisis, de recortes y de jaleo y de manifestaciones, pues esta no fue una excepción y los trabajadores del SESPA se concentraron allí, donde las carrozas se hicieron oír sus protestas también pidiendo la dimisión del consejero de Sanidad. En fin, pues todo eso es lo que ocurrió en ese Día de América, que ya digo, es toda una tradición que hace que infinidad de gentes quieran estar allí, como bien decía Justo, incluso traen su silla para aguantar, en fin, no sé si todo eso uno alcanza a verlo cuando va... No, a lo que se alcanza a ver, y además es a los compañeros, a los amigos del SESPA, que además de ser unos excelentes profesionales sanitarios, llevaban la pancarta con una dignidad y un ritmo que escasamente lo he visto yo con anterioridad. Durante el Día de América, Lo hicieron muy bien, con muchísima visibilidad de su protesta y además integrándose perfectamente también en el espíritu festivo de la ciudad, no entorpeciendo, sino todo lo contrario, entendiendo que en los tiempos en los que vivimos las fiestas y la cultura no pueden estar al margen de la realidad social. Lo hicieron genial. Y mucho ánimo, que ya llevan muchos días ahí encerrados en el SESPA. Otro aspecto, que el aspecto cosmopolita que da Oviedo, ¿no? El que se haga el Día de América quiere decir que hay muchos americanos, sencillamente, ¿no? Que es un hecho importantísimo para el desarrollo sociocultural e incluso económico de la ciudad, ¿no? Quiere decir que hay, y no solo que hay muchos, sino que hay inquietud por parte de esos colectivos que también rivalicen en hacer la mejor carroza, ¿no? El Ecuador. Este año faltaba Colombia, por lo visto, y había colombianos que se quejaban que no estamos y tal, ¿no? Era como un poco sintiendo la falta de su participación y tal, ¿no? Este año creo que era dedicado a Perú, más que tal. Sí. Y esa vistosidad y esa gana de decir estamos aquí, pertenecemos a esta ciudad y participamos en el aspecto folclórico, en este caso, y en otros aspectos, ¿no? Es curioso gente muy porque interesante. La idea partió inicialmente como forma de recordar a aquellos que se marcharon a hacer las Américas, claro. Pero ahora mismo, y lo decía la concejala de festejos hace unos días, ahora mismo es casi al revés, porque como vinieron tantos de esos países, de Ecuador, de Perú, etcétera, pues ahora es todo lo contrario, no que se haya ido gente, sino los que vinieron, ¿no? Forman parte ya de Oviedo. Totalmente. Hombre, yo lo que diría es que también forman parte de Oviedo durante todo el año, que son nuestros vecinos, que tenemos que compartir muchas cosas y aprender mucho los unos de los otros. Y me parece muy bonito eso. Yo comentaba también que quizás haya que volver al sentido primigenio enseguida, porque con la inmigración que tenemos en Asturias, lo que sí espero es que sea desde otro concepto, porque a mí me preguntas lo de América en Asturias, quizás lo que me echara un poco para atrás es que nació como una muestra del poderío económico, meramente económico, alcanzada por la inmigración española, lo de hacer las Américas. Y hubo una inmigración que fue a enriquecerse y a sacar dinero de América para traérselo aquí, pero también hubo otra generación, pues la que por ejemplo marchó después de la después de la Guerra Civil y demás, que realmente aportaron una cantidad de cosas al acervo cultural, político y ciudadano de América Latina, hasta el punto de que ahora mismo muchos dirigentes latinoamericanos son hijos, nietos de españoles. Ahora otra vez va a volver a salir los más preparados de este país, no por razones políticas, sino por económicas, ¿no? Lo cual es una pena. A lo mejor dentro de poco tenemos que volver a compatibilizar la inmigración con la inmigración en el Día de América en Asturias. ¿Quién sabe? Ojalá que sea así. Bueno, hablamos de otros asuntos también. Yo me acordaba estos días de Titu porque la catástrofe producida en Arenas de Cabrales, no sé si le hizo venir a la memoria también lo que ocurrió en Arriondas con esas inundaciones. ¿Se os pasó un poco por la memoria todo eso cuando lo viste en la prensa estos días atrás? Hombre, sí, ¿no? No fue un tema
no fue lo mismo. Sí. Esto fue muy puntual y muy rápido, y una circunstancia muy desgraciada, digo, eso, muy puntual, ¿no? Lo de Arriondas, las inundaciones del 2010, fue la consecuencia de una serie de circunstancias que se estaban fraguando y que acabaron ahí. Pero sí se nos vino a la memoria, sobre todo cuando vimos la desgracia del fallecimiento de una mujer, aquellas caserías y casas. Mucha gente de Arriondas conocía a esta gente. Yo concretamente a la de una casería no la conozco, pero sí conozco a su familia. Estamos próximos, ¿no? Y que se produzcan estas cosas, por lo visto, por algún tipo de negligencia de la empresa, no se sabe, no se puede decir con certeza, pero bueno, por lo visto que si se hacía un camino paralelo, que si tal, ¿no? Muy complicado el juzgar el tema, pero es una desgracia que está ahí y que nos cogió muy cerca, ¿no? Dentro del oriente de Asturias, pues parece que tienes más sentimiento porque está más cerca, sencillamente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, lo decíamos al principio, hoy si había una noticia esperada, era por todos los fotógrafos, era esa foto a las 11 de la mañana en la Moncloa entre Rajoy y el señor Artur Mas. La foto se producía y 2 horas después acababa la reunión, y como parece que ya estaba escrito el guión, porque era lo que nos temíamos, ya ambos habían indicado cuál era su aptitud y lo que iban a pedir, y por tanto ya se sabía que no se iba a conseguir mucho, pues nada más acabar esa reunión han llegado las primeras declaraciones en las que sobre todo el presidente catalán pues ha sido muy crítico y ha asegurado que van a pensarse muchas cosas y que se abre un periodo de reflexión. No sé cómo veis esta situación que se está produciendo con Cataluña. Empezamos, si quieres, por David. Bueno, pues con preocupación, porque realmente algunas veces lo comentamos y en mi opinión otra de las cosas que quedaron muy mal resueltas en la transición española fue la cuestión de las nacionalidades y de los diferentes pueblos de España, del Estado español, ¿no? En el caso de Cataluña es innegable que existe un sentimiento independentista importante, y yo entiendo que eso habría que solucionarlo de una manera democrática. Es decir, en ese sentido creo que el derecho de autodeterminación debería de ser, bueno, pues una prioridad en estos momentos. Dicho sea esto, yo diría también que a mí me gustaría mucho que Cataluña se mantuviera dentro del Estado, porque creo que aporta una gran cantidad de cosas. Y por encima de esto, lo que me preocupa, porque el otro día la manifestación pro independencia en Cataluña, que fue un hito y fue un éxito innegable, es verdad que ahí confluyeron muchas cosas. Confluyó una vindicación independentista junto también con un rechazo frontal al régimen económico que nos está llevando a un desastre, ¿no? Y a mí lo que sí me preocuparía es que la gente crítica con el régimen actual, con el régimen económico que nos hacen sufrir y padecer, se equivocaran de pelea. Y esto acabará siendo una pelea por la independencia para seguir haciendo lo mismo en otro idioma, con un autogobierno en teoría, porque vamos, el gobierno en estos momentos en Europa Occidental lo tienen las multinacionales y no los gobiernos democráticamente elegidos por los ciudadanos. Entonces me preocuparía eso, simplemente que la gente se equivocara de lucha. Dicho esto, pues lógicamente todo el respeto para aquellos que bueno, pues legítimamente pueden decidir salirse de España. Claro, si la independencia de Cataluña la lidera un partido profundamente de derechas y reaccionario como es Convergencia y Unió, que está encantado con las mismas medidas que aprueba el PP aquí y que lo único que hace es exacerbar los sentimientos más bajos de un pueblo, en el sentido darnos lo que tal, que el otro, vamos a romper la sociedad, el expolio y tal, pues también me preocuparía, y no se lo deseo a los amigos catalanes, a los que espero que decidan ellos, pero no que se les imponga, sino que tengan el derecho a decidir seguir con nosotros juntos muchos años, ¿no? Pero no deben decidir tanto ellos como España, no sería lógico que ambos decidieran. ¿Por qué? No, solo puede decidir Cataluña si sigue con España. Yo el creo, resto de españoles yo creo que el resto de españoles, si somos demócratas, lo que tendríamos es que ser lo suficientemente generosos para, por un lado, decirles, oye, tomar vuestro derecho a decidir como pueblo, porque ahí es un hecho que Cataluña tiene una serie de identidades que se han ido creando a lo largo de la historia,
ahí tenéis vuestra opción de seguir con nosotros, porque yo no quisiera que la España en la que yo creo no es una cárcel de pueblos, ni es una cárcel de gente. Yo creo que el resto tenemos que ser lo suficientemente generosos como para decirles, oye, si queréis irse, pero mejor quedarse, como decía Laura, porque somos buena gente, ¿no? El resto de los pueblos españoles. Yo creo que jugar a esa baza del resto hacer de carceleros de otros no me gusta. Me parece un discurso muy tramposo. Yo lo que pienso, ¿vosotros creéis que si no fuese el momento tan crucial que estamos pasando en España, el momento económico, con estas circunstancias, que surgiría tan virulentamente esta reacción de mar, de todo esto? Yo creo que no. Yo creo que no, y voy a analizar por qué desde mi punto de vista, ¿no? No, porque efectivamente yo entiendo perfectamente el sentimiento catalanista. Yo siempre me moví en movimientos asturianistas, incluso independentistas. Nunca los entendí muy bien, la verdad, yo no lo soy, te lo tengo clarísimo. Pero bueno, conozco un poco este mundo en Asturias, que somos nada, porque no cuajó, como se suele decir. Pero bueno, conozco mucha gente que tiene sus razonamientos y muy lógicos, Yo pienso que en Cataluña hay un porcentaje de gente muy elevado que no oye catalán, para empezar, ¿no? Que son catalanes de segunda generación, de tercera generación, asturianos, exactamente. Y esa gente, ese sentimiento catalanista, del catalán de siempre, yo creo que no lo puede tener tan profundo. No quiero decir que no quiera profundamente a Cataluña y quiera lo mejor para su pueblo y todo lo que quiera, pero para ser nacionalista, para querer la independencia, hay que ser muy, 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 muy catalán. Y yo pienso que no hay tanta gente que sea muy, 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 muy catalán, que la hay, por supuesto, pero que si no fuese... Antes tú comentabas algo de que se aprovechaban un poco de unas circunstancias. Yo pienso que se están aprovechando de la circunstancia económica, de la desgracia que estamos padeciendo todos los españoles, catalanes, no catalanes, y todos estamos en el mismo saco, y que si no fuese así, no habría esta virulencia, estos ataques, digamos... Bueno, un poco, yo creo que son un poco para la galería, porque tampoco pienso que Artur Mas concretamente piense que algún día van a ser independientes. Pues yo no lo sé, yo no lo sé. Yo creo que hay una posibilidad, creo, de alcanzar, pero no es una independencia, es que los pueblos, mientras no nos sacudamos el yugo que es la presión de la gran empresa privada sobre las decisiones libremente adoptadas por los ciudadanos, no vamos a ser libres, seamos formalmente independientes o dependientes. Entonces yo creo que ese es el debate, y en una cosa sí estoy de acuerdo con lo que plantea Titu, y es que no es casual que se exacerben estos debates ahora, porque si hacemos como la liebre, no sé si sabéis la fábula de que está un par de liebres y van a venir a cazarlas un galgo y un podenco, o sea, unos perros, y no saben qué es. Y empiezan a decir, no es un galgo, no es un podenco, y entre que discuten se las comieron. No es el debate que toca ahora, en mi humilde opinión y con el respeto a todos, y por eso sale ahora. Y respecto al otro, yo es que me considero asturiano, pero respecto al tema de las asturiano, español, europeo, ciudadano del mundo, pero respecto al tema de los nacionalismos, soy un poco como Durruti, que él decía que de nacionalidad era obrero metalúrgico, esa era su nacionalidad. Pues yo la mía es hombre de la escena, que además los titiriteros somos bastante mundialistas, por otra parte. En todo caso, esto lo digo porque yo creo que cada uno, yo tengo vecinos de Ecuador, nacidos aquí, primera generación de inmigrantes, y los considero tan asturianos como yo, y tendrán su manera de entender la asturianía, y de que la asturianía no quede como un hecho fosilizado, anclado en la casería asturiana, sino que evolucione y se enriquezca. Curiosamente, yo os puedo decir que antes no sé si os comentaba que yo fui el primer profesor de asturiano del Oriente de Asturias. Sí. El primer profesor titulado y con todos los sacramentos, con sueldo incluido. Y fue en el Colegio Reconquista de Cangas de Onís, abrimos un centro piloto, yo fui para allí y tal. Bueno, y de aquella uno era joven y éramos como
éramos guerrilleros que íbamos a luchar, ¿no? Porque ya empezabas teniendo en contra a bastantes compañeros, en aquella época, o sea, lo de principios de los 80, y bueno, asumimos aquello como una misión importante que íbamos a llevar. Yo hacía estadísticas y curiosamente de los compañeros, hablo del profesorado, los que no eran asturianos eran los que más lo admitían. O sea, los mayores enemigos, digamos, de la lengua en aquel momento eran los autóctonos. Y yo echaba las manos a la cabeza, digo, no puede ser. Y había una compañera nuestra allí de Cuenca, decía, me cago en 10 y tal. Otro decía, me cago en 10 y tenemos esto en Santander, esto y tal. ¿Entiendes? Sí. Y yo veía que había un sentimiento, o sea, una comprensión, no un sentimiento, una comprensión mucho mayor del foriato, de fuera, que del de casa, ¿no? Era curioso. Entonces luchabas contra aquello y yo no lo entendía. Digo, pero bueno, oye, yo que no soy ningún extremista, ni me voy, yo soy, digamos, un asturianista cultural, ¿eh? Ni voy, ni pido la independencia, ni nada de eso, ¿no? Solamente que me parece que la lengua asturiana es muy importante porque hay una lengua más y nada más, sencillamente, que hay que conservar como se conserven los hórreos y como se conserva la cultura en general, ¿no? Sí. Lo que antes decía Titu, ¿y qué hacemos con esa gente a los que se refería Titu? Que pueden ser incluso no españoles, porque hay una abundante inmigración de origen musulmán en Cataluña. Sí. ¿Vale? ¿Y con esa gente qué hacemos? Porque probablemente ni se sientan catalanes y han llegado allí y de la noche a la mañana puede ocurrir que ellos tengan una nacionalidad que no es española, porque se produzca esa independencia. ¿Y si no lo quieren? ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿o les damos doble nacionalidad? Si tienen, hombre, me parece bien, pero no solo por este asunto, que nos ocupemos de los derechos políticos de la inmigración en España, que son bastante paupérrimos. Entonces, lo que habrá que hacer es, si una gente está aquí trabajando, contribuye económicamente al país, el país, tanto ellos como también el país, hacen esfuerzos para que contribuyan no solo en el aparato económico, sino en el social, en el cultural, en el ciudadano, pues hombre, tendrán que poder decidir y luego a partir de ahí, bueno, pues si están y esos otros andaluces, extremeños, por ejemplo, que simplemente es que han ido a trabajar allí, a partir de ahora que son catalanes o españoles, o doble nacionalidad. Si están allí votarán en un referéndum de independencia y decidirán. También, eso es la democracia. Al final es verdad que hay decisiones. Yo por eso decía que en primer lugar yo lo que recurriría es al diálogo, no a la imposición, pero un diálogo que no está condicionado por yo tengo la Constitución y no te voy a dejar, no, un diálogo que preside el tema de si al final nos ponemos de acuerdo, usted haga un referéndum y mire entre la población que tiene derecho a voto en Cataluña, quienes quieren y quienes no, porque esa injusticia que se va a dar efectivamente con un porcentaje de la población también se está dando con la otra que no se siente española y que está obligada a residir en un país que entienden no es el suyo. Es que esto es mera política, no para los que creen en Dios, pues no fue un Dios el que dijo estas son las estructuras territoriales forever and ever. La gente tiene derecho a ir creándose sus propias nociones. Y dicho esto, que yo es que lo vuelvo a repetir, yo no estoy, con todo el respeto a los catalanes, que son los que lo tienen que decidir, yo no estaría de acuerdo con una independencia en Cataluña. Ya. Sobre todo porque creo que los catalanes tienen mucho que aportar a la España en la que me gustaría vivir, que no es en la que vivo. Yo diría más. Yo creo que en un referéndum, si se hace, que posiblemente se llegue a hacer. Sí, yo creo que al camino que vamos. Nunca saldría una Cataluña independiente con todas las consecuencias. Otra cosa es que haya ciertos sectores económicos o Cataluña se integraría en la Unión Europea en una eventual situación así, y seguramente, si lo vemos desde un punto de vista estrictamente egoísta, que yo creo que estas cosas nunca se deben de ver así, pero igual hasta salen más beneficiados, porque es cierto que Cataluña es una zona geográfica donde hay muchísima más industria, más riqueza. Sí. Entonces, pues se integran en la UE, pero al final lo que decía, el debate es, queremos ser independientes, pero yo lo que quiero ser es independiente de los poderes económicos que saltan por encima de la democracia y de las voces de millones de personas. Y para mí ese es el debate, ahora mismo. Bueno, señores, nos vamos a ir a hacer una pausa para la publicidad. Hacemos un descanso mínimo y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de este debate de hoy.
De este programa, sin duda, la noticia de esta semana es la muerte de Santiago Carrillo a sus 97 años. Un Carrillo cuyos restos al final, más tarde o más temprano, todavía no hay una fecha exacta, cuyas cenizas van a descansar en Gijón, en el mar Mediterráneo, al menos en el mar Cantábrico, perdón, al menos eso es lo que él ha pedido, ¿no? Me imagino que se cumplirá ese deseo en breve, así lo ha dicho la familia. De momento hoy todavía se llevaba a cabo el entierro o la incineración, mejor dicho, ¿no? El cortejo fúnebre. No sé cómo veis la figura de Santiago Carrillo, que además tiene tantos matices y hay tanto que alabar a algunos y criticar a otros que es complicado, ¿no? David. Hombre, pues en primer lugar, cuando alguien fallece, pues es lamentar el hecho y acompañar a la familia y desde luego reconocer que Santiago Carrillo ha sido una figura clave en la historia política de nuestro país. Yo lo que pasa que me pasaba un poco cuando moría Peces Barba. Yo lo que no me gusta es estos grandes consensos nacionales cuando de repente no hablamos de la figura. Y yo he de decir que con la figura de Carrillo pues me siento muy identificado y respeto toda su trayectoria en defensa de la democracia y del pueblo español en la guerra civil, su papel como secretario general del único partido que hizo oposición a la dictadura franquista, pero a la vez que digo eso también tengo que decir que Santiago Carrillo fue el principal liquidador del Partido Comunista al servicio de los intereses del gran capital y de una socialdemocracia que luego acabó deviniendo en lo que fue el PSOE, ¿no? Santiago fue el responsable de una trágica fractura dentro del Partido Comunista, llevándose a gente hacia el Partido Socialista. Lo que pasa que hizo lo de... Se le llegó a expulsar, ¿no? Del partido. Estuvo expulsado. No, se marchó él y fundó la Mesa de los Comunistas, que luego... Eurocomunistas. El eurocomunismo era la doctrina del partido en aquel momento. Lo que pasa es que montó un partido propio que se llamaba Mesa de Unificación, Mesa de los Comunistas y tal, que acabaron llevándose toda la militancia, se la llevó al PSOE, menos él, que quedó como gran figura fuera. Y luego se dedicó el resto de su vida política a intentar torpedear el crecimiento de lo que fue en su momento, yo creo que una esperanza para la izquierda española, como fue Izquierda Unida. Fue uno de los principales, una de las principales armas arrojadizas que utilizaba en el entorno del PSOE, tipo Grupo Prisa y todas estas cosas, para intentar acabar con Julián Quita, que también podríamos hablar otro día sobre él, pero que en todo caso sí intentaba recuperar una opción de izquierda anticapitalista y de superación de estas cosas. Para los que nos sentimos vinculados con este movimiento, pues yo creo que esta sería la gran sombra que en mi caso, por desgracia, yo creo que pesa más que las luces que también las tiene el personaje. Y que le nombraran hijo predilecto de Gijón, que también trajo su polémica, porque esto también trajo la suya, ¿no? Incluso divisiones en algún partido. Es que ese es el ejemplo de lo que por desgracia ha acabado representando la figura de Santiago Carrillo. ¿Os acordáis a la vez de con quién le dieron la medalla? Sí, a Rodrigo Rato. Con Rodrigo Rato, uno de los responsables de la situación económica de esta región y de este país, uno de los señores que ha vaciado... Entonces todavía era un gurú de las finanzas y el que nos había sacado de la crisis. Ya había pasado, antes se podría haber informado a alguien de lo que había hecho en el Fondo Monetario Internacional y por qué se marchó tan precipitadamente, pero en todo caso es uno de los señores que manejan el neoliberalismo a nivel mundial, un peonito que se gana sus buenos millones de euros por ello y de los que se dedicó a vaciar las arcas del Estado, ¿no? Entonces se lo dan a la vez, ¿no? Es decir, Santiago Carrillo sirvió para, en un país con memoria de pez como es España, para dar marchamo democrático a toda la gente que se dedica a machacar al pueblo español. Eso es realmente lo que menos me ha gustado del último devenir de Santiago, que como digo, ha sido toda una figura política y yo solo lamento que, desde los 80 para acá se haya prestado al juego que se prestó. ¿Tito? Lo mismo que decía David. Cuando una persona muere, lo primero es un sentimiento humano, sea quien sea, ¿no? Lo mismo da que sea Carrillo, que haya sido Peces Barba, que haya sido Fraga, ¿no? ¿Qué más da uno que otro? Es una persona que desaparece y tristemente y nada más. Cuando desaparece una figura, porque no cabe duda, lo que no cabe duda es que Carrillo fue una figura importantísima, sobre todo en la época de la transición. Posiblemente haya sido más figura proyectada que real,
digo yo, no sé, la sensación que yo tengo, con todo aquello, con Suárez y tal, ¿no? El hombre que venía a hacer la transición, a apoyar la democracia, que aquello saliese adelante, etcétera. Los encuentros con Fraga tan amistosos, de abrazos y cariños, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso era propaganda del propio gobierno, ¿no? Interesaba porque había que sacar esa transición adelante y tal. Yo estos días estuve leyendo a varios articulistas, y hoy leí uno que era muy cruel. No sé si lo leísteis, Eugenio Rojas, o algo así. Bueno, un comentario en La Nueva España. Era muy cruel con el tema de Paracuellos. Y decía que se estaba hurtando la historia, queriendo ocultar ese pasado de Carrillo, que realmente estuvo ahí y qué tal, ¿no? Era muy cruel. Yo la verdad que, vamos, yo que no soy comunista ni soy de su cuerda, sinceramente, me pareció muy cruel. Y este hombre acaba de morir, algo habrá de verdad, algo habrá de mentira, yo no lo sé, porque es tan difícil analizar esas cosas, sobre todo cuando son acusaciones de un genocidio, porque son acusaciones genocidas. Hay que tener mucho cuidado, y yo me pareció como muy duro y muy cruel. Sin embargo, leí al mismo tiempo, qué sé yo, artículos de Melchor Fernández Díaz, de gente, bueno, que consideras que tiene unos buenos conocimientos del personaje, y con muchas alabanzas, aunque también con alguna sombra, ¿no? Pero bueno, quería señalar eso, ¿no? Yo solo un matiz, porque tampoco quisiera que se malinterpretara lo que acabo de decir, sobre todo por este columnista que me mencionas de La Nueva España. Quiero decir, para empezar... Por cierto, un columnista que tiene 93 años. Para empezar, es decir, yo no quiero... A la hora de que pueda haber alguna crítica o tal, no me voy a poner al lado de ningún franquista, que seguramente será lo que sea este buen señor. Quiero decir, los crímenes de lesa humanidad o genocidio no caducan nunca. Entonces, en vida de Carrillo se podían haber llevado a cualquier instancia internacional para que se lo hubiera juzgado por ellos, si es que realmente existieron y no fueron mera propaganda del régimen franquista, que tuvo 40 años para criminalizar a determinadas figuras. David Ruiz hoy también dice que no lo puede creer porque era un hombre que la personalidad no, yo a David lo conozco también. No llegaba yo a David también lo conozco, y con Carrillo coincidí en alguna ocasión a lo largo de los años, muy brevemente. Y en todo caso, cuando hablamos de la transición, hay una cosa que sí el Partido Comunista hizo muy bien, que fue su política de reconciliación nacional. O sea, se trataba de construir el país, no de una mitad contra otra, sino unificando. Pero hubo un momento que Carrillo, que no tuvo ningún empacho en que el PC siguiera ciegamente a la Unión Soviética de manera crítica, luego en decir lo contrario, era un hombre que a lo interno era absolutamente cuartelero, por la época en la que le había tocado vivir, pues lo que algunos llamarían estalinista, pero que a lo externo usó ese mismo autoritarismo para deshacer el partido que había logrado aguantar la mecha de la libertad durante muchos años en España. Eso es lo que yo digo, nada que ver con lo que dice este señor, que me parece que con el cadáver aún caliente me parece absolutamente execrable que lo yo plantee de verdad así. Que me sorprendió por cruel, ¿no? Yo creo que era el director del caso. No lo sé. Es que me parece, es que lo leí así, sí me llamó la atención, que decía que él tenía 93 años y lo que se estaba hurtando era la historia, porque puestos a hablar que había que decir las cosas, llamarlas por su nombre, etcétera, 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 ¿no? Y hacía un poco hincapié como ensañándose con una persona que acaba de morir. Yo no lo haría, ni se me pasa por la imaginación, ni con Carrillo ni con nadie, ¿no? Claro. Oye, que más adelante hagas un análisis donde entren circunstancias lo realmente triste es tener un país donde pues la transición realmente ha acabado avalando el franquismo, donde nadie, salvo el bando perdedor, pagó por sus crímenes durante la guerra y durante todos los años posteriores, y ese es el país que tenemos, y es la pena que yo siento también cuando hablamos de estas cosas. Claro, pero todo eso requiere un análisis, requiere hablar mucho, digo yo, sobre ese tema. Sí es verdad que en la transición hubo mucha gente que se fue de rositas, eso está clarísimo,
pudo haber más crudeza con algunos sectores. Pudo haber pero, alguna. Pero atiéndeme, o alguna. Pero yo creo que al final que estuvo bien. Porque se olvidaron ciertas cosas. Claro, ya sé que es muy difícil olvidar, ¿no? Mira, difícil olvidar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te imaginas que en la Alemania post-Hitler hubiera pasado algo parecido en España? Porque eso es lo mismo que hemos tenido aquí. Y para cualquier alemán, si le dices que los generales de las SS, que todos estos iban a ir de rositas y no hubiera pasado nada, le habría parecido ciencia ficción. Incluso cualquier chileno, cualquier argentino con situaciones bastante más recientes, lo de España no lo entiende nadie, salvo los españoles, porque nos han hurtado un debate y porque las empresas de comunicación llevan 30 años repitiendo lo mismo. Pero yo creo de verdad que no estuvo bien hecho. ¿Y tú no crees que si hubiese habido, digamos, entre comillas, represalias con ese mundo franquista... No, represalias ninguna. Bueno, juzgarles por sus crímenes, los hubieran cometido. Que la transición se hubiese conseguido en una democracia como se consiguió, con cierto pacifismo y con una serie de ventajas. Yo creo que no. Quiero pensar que se hubiera conseguido... Claro, yo no estaba allí. Esto es Quiero pensar que se hubiera conseguido algo mejor y que a lo mejor el país no estaría en la situación que está, de rodillas y sin ningún instrumento democrático para evitar lo que es inevitable con la situación económica, si no lo pone el pueblo y no lo para, que es un empobrecimiento del país, un fin de las pocas instituciones medio democráticas que teníamos aquí, que es a lo que vamos en muy pocos años. Yo no lo veo tan crudo. Oye, yo no sé, hay que hacer, ya te digo, el país estamos en una situación muy difícil. Yo lo achaco a la situación económica, como otros muchos países, pero yo tan drástico no lo veo, David. ¿Qué quieres que te diga? Yo veo que hay que saber perdonar. Porque si no se sabe perdonar... Eso sí. Igual... Pero una cosa es el perdón y otra cosa es el olvido, ¿eh? Vamos a ver. Ya. No, olvidar no. Pero sí perdonar. Y sí pensar... Levantar la mano, digamos, ¿no? Sí, hombre, pero el problema aquí es que después de 40 años de franquismo, los que habían masacrado a gran parte del pueblo y los que se impusieron con la violencia a las decisiones democráticas decidieron perdonar al resto que nada había hecho y decirles, ahora ya puedes votar, que ya hemos matado suficiente y ya hemos mandado al exilio a gran parte del país. Es que es al revés, es que realmente nos acabaron perdonando ellos. Vamos, digo en ese sentido. Es decir, en todo caso, efectivamente es un tema muy complicado. Muy complicado, muy difícil. Yo lo único que sí me parece que el tipo de transición que hubo en España, que fue importantísimo, para bien, con matices y con todos lo que tú quieras. No fue perfecto. Pero bueno... Yo lo decía, a mí me parece, otro día podemos también incluso hablar, pero no, yo creo que el proceso de transición en España fue sumamente deficitario y ningún ejemplo, ningún cristal en el que debería de mirarse ningún otro pueblo. Pues propagandísticamente, no sé si sea así, somos un ejemplo para el mundo, ¿no? Porque la propaganda la gobierna precisamente los que nos están metiendo en la situación que estamos empezando a vivir. Cuando hay algún conflicto por ahí en algún país, sobre todo americano, sudamericano y tal, y dice, oye, hay que fijarse en España, que y tal. Yo en cierto modo sí lo creo, que fue muy importante cómo se hizo. Yo no estoy de acuerdo. Y con la participación... Muy complicado, y también cabe preguntarse si realmente se podría haber hecho de otra manera en el país en el que estábamos. Yo en eso sí que entraría a discutir. Sin haber otra guerra civil. Es verdad. Claro. Eso sí que yo entraría a discutir. A eso me refiero yo. Si no se pudo hacer de otra manera. A eso a lo mejor es verdad. Me refiero. Lo que pasa es que, claro, si no se pudo hacer de una manera cuando una gran parte estaba todavía obligada por la fuerza de las armas, no es una negociación, no es una transición, es una trágala, es pues a la fuerza ahorcan con la pistola en la cabeza, pues oye, si consigo un poquito más lo había que salir del paso, había que salir de una situación, había que Oye, y yo creo que se salió. No sé, yo soy de una generación que me tocó la última época. Yo no pude ni discutir eso, ¿no? Y la última época franquista. Y me comí un jefe del Estado al que no puedo votar y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso nos pasó a todos. No, tú votarías la Constitución todavía, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo no. Sí. Yo sí la voté, sí. Yo no.
Nosotros somos de esa generación del tránsito, pero que vivimos, como digo yo ya era maestro con Franco, o sea que, quiero decir, casi en aquella época, a mí me cogió con 20 años, 21 y tal, vimos muy claro que se estaba haciendo con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, sin violencia, sin odio. Yo que soy de la cuenca minera, del Entrego, del centro neurálgico, la gente allí lo tomaba muy bien, no sé, a mí era lo que me parecía, ¿no? Y yo ya te digo, yo estaba en movimientos, bueno, un poco de esto, de los movimientos asturianistas, que provenían, estaban un poco dirigidos, digamos, por la izquierda, más que por la derecha. También por la derecha, que esa hay otra historia que podíamos comentar. Pero que se tomó con mucha filosofía y con mucha tranquilidad. La gente no se exaltaba, y gente muy exaltada en otros términos. Razonaba, cuando hablábamos, nosotros teníamos muchas tertulias de chavales jóvenes, ¿no? Y hablábamos del futuro de la cuenca. Yo solo digo que efectivamente, quiero decir, que los crímenes que, por ejemplo, este es el país al revés, ¿no? Te comentaba antes con el tema de Santiago Carrillo que es que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tal, nunca prescriben, salvo en España. Entonces, claro, es un precedente, no es razonable. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con tomarse las cosas con tranquilidad, pero no a costa de acabar con conquistas de la humanidad, como puede ser. Es decir, si alguien comete un crimen de genocidio o determinados tipos de crímenes, eso no prescribe nunca, salvo en España. Y eso creo que no es bueno para el futuro, porque aunque en corto hayamos trampeado una situación, esa situación se puede volver a reproducir con más virulencia y hay que tener lecciones en la historia. Entonces, frente a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la que nuestro país también fue aliado del Eje, los vencedores, que yo creo que fue el conjunto de la humanidad, se dotaron de unos derechos humanos, intentaron hablar de una justicia universal, y eso son las cosas que la transición española niega. Entonces, claro, a mí eso me preocupa. La niega. Pasa por alto. Perdona, hay un juez en este país que por intentar abrir una causa que no prescribe está apartado de la carrera judicial, que es Baltasar Garzón, y como siga por esa vía igual acaba en la cárcel. El mundo al revés. Sí. Bueno, es un tema largo el que proponéis, y muy largo y muy para mucho debate. Bueno, aquí nos especializamos en ir, ya lo saben, saltando de un tema a otro porque nos gusta tratar varios, ¿no? Y ofrecerles la visión que sobre diferentes temas tienen nuestros contertulios. Así que muy rápidamente ya acabamos, estamos casi fuera de tiempo, así que me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo también con esas caricaturas de Mahoma. Bueno, había más temas hoy, ya lo sé, y podíamos haber hablado de muchas otras cosas. Hoy están los compañeros de Arcelor en huelga por esa rebaja del 25% de salario que les quieren hacer, ¿no? Pero por acabar con algo quizá más light, si es que esto es light, que no estoy muy convencido, podemos pulsar la opinión sobre este tema. Porque si Javier Crae cocinó un Cristo, si el jueves te saca dibujos, del Papa, del Rey o hasta del Príncipe consumando el matrimonio en el lecho nupcial, hombre, y les han llevado a muchos de ellos ante la justicia, correcto, pero hasta ahí. Pero ¿por qué no se pueden hacer caricaturas de Mahoma, por ejemplo? O caricaturas o películas que... no sé, como la que se está haciendo o la que se está distribuyendo, porque se ha liado con esto. Francia está cerrando embajadas en países árabes por esto. No puede haber una iglesia en Arabia Saudí, como aquí hay una mezquita, ¿no? Vamos a lo mismo. David, en Arabia Saudí no sé cómo están las minorías religiosas, pero no sé si tendrán también alguna iglesia que yo sepa, sí que tienen derecho. En todo caso, pues no sé, por hablar. El tema de tal, pues yo creo que con absoluto respeto a las personas que quieren vivir su vida amparadas en una religión, absoluto respeto. Sí que entiendo que estas cosas pasan cuando la religión abandona el ámbito que debe tener, que es el privado, y se integran en lo público. Y aspiran a que el país no sea laico, porque el laicismo no es un país ateo, porque hay veces que aquí, con nuestra jerarquía católica, parece que estamos instaurando la obligatoriedad del ateísmo. No. Simplemente es que ese tipo de creencias, que son tan personales, tan del ámbito de lo privado, deben de estar circunscritas a él. Entonces,
pues yo no sé, no entiendo por qué. Si alguien entiende la necesidad de criticar, incluso criticar a Mahoma, o simplemente representarlo en una actitud jocosa, no sé por qué no lo debe hacer. Igual que no sé por qué en mi país... y eso es lo único que digo con este tipo de debates es que a veces que en España nos rasgamos la vestidura porque los musulmanes con la caricatura, y es verdad que los sectores extremistas se ponen muy duros, pero bueno, aquí por ejemplo un compañero de profesión que estrenó una obra que se llama Me cago en Dios, cuñado de Esperanza Aguirre, por otra parte, recibió una paliza muy fuerte cuando lo estrenó en Madrid. Leo Bassi, por algo muy similar, bueno, en este caso ni se cagaba en Dios, era simplemente una explicación de la religión católica. En su espectáculo Revelación tuvo una bomba puesta en su teatro. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Y yo creo que antes de rasgarnos las vestiduras, que también, por este tipo de cosas, podríamos empezar a pensar qué pasa en un país como España, donde la Iglesia Católica se permite opinar, la jerarquía de la Iglesia Católica, que hay muchos católicos muy respetuosos en este país, se permite intervenir constantemente en los asuntos públicos, se permite pedirle años de cárcel a Javier Crae por cocinar un Cristo, chupa de las arcas del Estado miles de millones de euros que no van para Cáritas, como dicen, sino para los sueldos y los palacios de los obispos, y además sigue recibiendo de las arcas del Estado, queramos o no, otros miles de millones o cientos de millones al menos para pagar a profesores que desde el ámbito de lo público expanden su fe, que lo hagan en la Iglesia con todo el respeto y con todo el apoyo de sus miles y miles de fieles que los tienen en este país. Y además estoy convencido que en esta posición, vamos, me acompañan, estoy convencido porque lo sé, muchísimos católicos y cristianos de bien que ellos quieren vivir su fe pero no me la quieren imponer a mí. Me preocupa mucho más lo que pasa en mi país porque me afecta mucho más eso que... Muy rápido, Tito, que nos piden... Yo soy católico, yo lo soy. No practicante, pero bueno, lo soy, tengo mis sentimientos y mi concepción de la vida religiosa y todas estas cosas. Sin embargo, nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con la religión en la escuela. Claro. Porque me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo en que debía de circunscribirse a su ámbito y el que quiera ir que vaya al catecismo, a lo que quiera. Que lo haga. Genial. Bueno, lo único que, como los maestros somos muy corporativistas, lo único que decíamos cuando debatíamos esto en los claustros, es que, oye, tenemos que apoyar al compañero de religión. Bueno, pero bueno, fíjate hasta dónde llegábamos en el razonamiento general, en eso estoy de acuerdo en lo que tú dices, que hay muchísima gente que aunque tengamos un sentimiento, pues bueno, somos católicos, bueno, por lo menos no sé, de bautizo, ¿no? Claro. Que no renegamos, vamos, que no somos apóstatas, ni mucho menos. Sí, sí. Sin embargo, yo entiendo eso. Ahora, yo lo que no entiendo muy bien es por qué, también lo comentabas tú, por qué hay que meterse con Mahoma. Tampoco lo entiendo, no hay ninguna razón. ¿Por qué esta revista, sabiendo que hay un sentimiento musulmán muy exacerbado y muy tal, publica eso sabiendo que la consecuencia va a ser esta otra? Bueno, pero están en su derecho, ¿no? Claro, Ya, si lo entienden... ¿Pero qué prevalece? ¿La libertad de expresión o...? Claro, sí, pero la libertad de expresión, oye, nosotros todos nos tenemos que reprimir muchas veces. Con mi libertad de expresión podría decir muchas cosas que a veces no digo. Y no les digo por no te ofender. A ti o a un colectivo o a lo que sea. Digo, oye, yo pienso así, pero me voy a callar la boca porque sé que a aquel colectivo le voy a hacer daño y no quiero. Yo defendería tu posición, claro. y se lo comentaría a lo mejor así al viñetista. Pero si alguien quiere hacer humor sobre eso, después de escuchar estas, que yo estaría de acuerdo contigo, pero sigue queriendo hacer humor sobre eso, yo creo que está en su derecho. En todo caso, si nos preocupamos sobre la libertad de expresión en España, nada más pasar las gallegas y cuando empiecen a reformar el Código Penal, vamos a tener un excelente momento para preocuparnos sobre el estado de la libertad de expresión, en este caso en nuestro país. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo, me temo. Me piden los compañeros ir despidiendo ya este programa. Que pasen ustedes lo que queda de semana estupendamente, que los que viven en Oviedo disfruten de San Mateo, los que no ya saben que están invitados a venir a este colofón final ya de esas fiestas de San Mateo 2012, y a David, pues que siga sirviendo muchos mojitos allí en Rincón Cubano. Bueno, eso iba a decir, y a ver si vamos y nos invita uno. Claro. Estáis todos formalmente invitados. Muchas gracias, David. Igualmente, Titu, un placer tenerle aquí en esta tertulia, incorporarse a la misma, ¿eh? Ha sido un placer. También es una experiencia muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Señores, nos vamos. Volvemos el lunes ya con un nuevo debate aquí en este debate público, como siempre. Gracias, hasta la semana que viene.